Me preguntó con aires de grandeza, ¿este coche es alquilado? Porque no pienso malgastar mi tiempo. Yo solo reí por dentro, la dejé plantada en la acera y seguí mi camino. Hoy, irónicamente, mi celular no para de sonar con sus súplicas, 21 llamadas y mensajes rogando que regrese, demasiado tarde. Anoche mi cita terminó incluso antes de empezar. Apenas salimos del restaurante y nos acercábamos a mi coche, ella me preguntó con un tono frío. ¿Este auto es rentado? Porque si lo es, no pienso perder mi tiempo. No discutí ni traté de justificarme. Simplemente la miré, sonreí, le dije adiós y me subí solo al auto, dejándola allí, en la acera. Fue una decisión sencilla y silenciosa. A la mañana siguiente, al encender el teléfono, descubrí que la pantalla estaba llena de notificaciones, 21 llamadas perdidas, todas de su número, iniciando cerca de la medianoche y volviéndose más insistentes hacia el amanecer. También había mensajes. Los primeros eran arrogantes, exigiendo explicaciones y reclamando saber cuál era mi problema. Después, el tono cambió a confusión, preguntando si estaba bien. Y finalmente, la última docena era puro pánico, disculpas, ruegos desesperados y súplicas pidiendo otra oportunidad. Los leí todos, pero no sentí nada más que cansancio. Preparé café y comencé mi día como si nada. Su nombre es Chloe. Llevábamos unos 2 meses saliendo, y las señales de alerta siempre estuvieron ahí, solo que yo había preferido ignorarlas. Comentaba constantemente sobre lo que los demás vestían, los autos que conducían o los barrios donde vivían. No eran simples observaciones, eran juicios, como si estuviera clasificando a cada persona a su alrededor. Mis amigos lo notaban. Mi hermana Emily incluso me dijo abiertamente que Chloe solo me estaba utilizando, pero yo lo interpreté como un gesto de protección excesiva de su parte. En cuanto al coche, para aclararlo, es un Lexus de 3 años. No es llamativo, pero está en excelente estado, es confiable y lo más importante, está totalmente pagado. Es mío. Que ella lo confundiera con un vehículo de alquiler o que pensara que eso tenía alguna importancia fue la gota que colmó el vaso. No era sobre el coche. Era sobre la manera fría y calculadora en que veía el mundo, y a mí. Un poco de contexto, Chloe vive en un edificio que pertenece a mi familia. No es una gran corporación inmobiliaria, se trata de un pequeño edificio de 6 unidades que mi abuelo compró hace décadas. Nosotros ya no lo administramos directamente, se encarga un administrador de confianza, M.R. Thompson, un expolicía amigo de mi abuelo, conocido por ser directo y sin rodeos. Cuando Chloe estaba buscando departamento, yo intervine. Le pedí a Thompson que le aplicara la tarifa de amigos y familia, lo que le redujo alrededor de $400 de la renta mensual. Fue un favor personal, un acuerdo verbal, nada escrito en su contrato de arrendamiento de 1 año. Tras borrar todas sus llamadas y mensajes, revisé el correo electrónico que M.R. Thompson me había enviado cuando ella se mudó, con una copia escaneada de su contrato firmado. Le dediqué unos 10 minutos a leer las cláusulas estándar, y luego lo llamé. M.R. Thompson, dije, ¿habla Oliver? ¿Tiene un momento? Para ti, siempre, gruñó él. De fondo se escuchaba un noticiero matutino en la televisión. ¿Qué pasa? No me digas que tu novia volvió a quejarse de la presión del agua. En realidad, es sobre ella, respondí. Ya no estamos juntos, y necesito que me haga un favor. Quiero que ajustes su renta al valor completo de mercado, en la fecha más próxima posible según el contrato. Hubo un breve silencio. Luego, con un tono más suave, preguntó. ¿Estás bien, chico? Me conocía desde niño. Todo bien, respondí. Solo estoy cerrando un asunto pendiente. Ese descuento fue un favor personal, y ya terminó. De acuerdo, contestó retomando su tono profesional. El contrato establece que se requiere un aviso por escrito con 30 días de anticipación para cualquier ajuste de renta. Prepararé la notificación hoy mismo, citando la sección 4b sobre renta y otros cargos. Es estándar, pero sólido. La fecharé el 9 de septiembre y la dejaré en su puerta esta tarde. El incremento aplicará a partir del 1 de noviembre. Gracias, M.R. Thompson. Se lo agradezco mucho. No tienes nada que agradecer. Para serte sincero, nunca me cayó bien. Siempre actuaba como si me hiciera un favor pagando la renta, y eso que ya se había retrasado 2 veces. Guardé ese detalle en mi memoria. Colgué la llamada sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, un verdadero alivio. Fue un acto claro y concreto, problema identificado, solución aplicada. El resto del día transcurrió tranquilo. Fui a trabajar, regresé a casa y preparé la cena. Cerca de las 7 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Chloe. ¿Es una broma, un aumento de renta, en serio? No contesté. Minutos después, otro mensaje. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Me estás castigando, ¿estás loco?
Y enseguida, otro más. Mi casero dice que los dueños autorizaron esto. O sea, tú. Eres un niño vengativo. Continué viendo mi película. Luego entró una llamada suya, que dejé ir al buzón de voz. El mensaje fue un minuto de furia pura, me acusaba de ser cruel y mezquino, afirmaba que no podía costear los $400 extra al mes y que yo estaba intentando dejarla en la calle. Todo sonaba exagerado y melodramático. Escuché la grabación y la borré. El silencio que quedó en mi apartamento fue lo mejor que había escuchado en días. La siguiente fase de todo este embrollo terminó arrastrando a nuestros amigos en común, personas con las que hasta entonces solía pasar buenos ratos en reuniones de fin de semana, barbacoas improvisadas o las clásicas noches de trivia en algún bar. Fue precisamente a través de ese círculo que conocí a Chloe. El responsable de la presentación había sido James, un tipo que yo consideraba razonable, de trato fácil y con el que compartía varias afinidades. Todo estalló el jueves, apenas 2 días después de aquella cita fallida que no llegó a nada. Estaba trabajando en casa cuando mi teléfono vibró con insistencia. Al revisarlo, vi un mensaje de James. Oye, hermano, ¿qué pasó con Chloe? Está diciendo en el chat del grupo que te volviste loco con ella. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, con una mezcla de resignación y fastidio. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. Chloe no era de esas personas que se conforman con aceptar un rechazo, necesitaba inventar una versión dramática para quedar como víctima. Respiré hondo y respondí. No me volví loco, James. Lo único que hice fue terminar una cita. Nada más que eso. Pregúntale qué fue lo que ocurrió. La contestación de él fue inmediata. Dice que la dejaste tirada en un barrio peligroso a altas horas de la noche y que, para colmo, has estado acosando a su casero. Ahí fue cuando me di cuenta de hasta qué punto era capaz de manipular la realidad. Sus mentiras eran tan predecibles que hasta daban risa, si no fuera porque afectaban mi reputación. Volví a escribirle a James. Escúchame bien, el señor Thompson tiene 70 años y prácticamente es parte de mi familia. Me cambió los pañales cuando era niño. Decir que lo estoy acosando es absurdo. Y en cuanto a lo otro, tampoco es cierto. No la abandoné en ninguna zona peligrosa. La dejé en la acera de un restaurante de 5 estrellas, en una de las áreas más seguras de la ciudad, después de que me faltara al respeto. James me pidió detalles. ¿Y qué fue exactamente lo que te dijo? Decidí no dar rodeos. Copié palabra por palabra la frase con la que Chloe había terminado de arruinar la cita. Me preguntó si mi coche era alquilado, porque si lo era, no pensaba perder su tiempo conmigo. James tardó unos minutos en responder. Cuando lo hizo, sus palabras reflejaban sorpresa. Vaya, eso es bastante fuerte. Sí, es realmente malo. Mientras tanto, en el chat grupal, Chloe seguía construyendo una historia de víctima indefensa. Yo no estaba ahí, pero gracias a Sophie me enteré de todo. Ella me envió varias capturas en las que Chloe aseguraba que yo era un hombre inestable, con mal carácter, que me había vengado de ella logrando que subieran el alquiler de su piso. Estaba retratándome como un lunático peligroso, cuando en realidad todo se reducía a que no toleró ser expuesta en su superficialidad. Sophie me envió un mensaje privado. Oliver, tienes que decir algo. La gente está empezando a creerle. Me quedé pensando. Meterme en una discusión en un chat con 10 personas opinando sería inútil. Ella era experta en el drama, en manipular emociones y hacerse la víctima. Yo necesitaba una estrategia distinta, algo simple, contundente y que no dejara espacio a interpretaciones. Revisé mi registro de llamadas del lunes. Allí estaba la prueba perfecta, 21 llamadas de Chloe, todas entre las 12 y 8 de la noche y las 7 y 45 de la mañana. Era un muro de insistencia y desesperación. Hice una captura limpia y se la envié a Sophie con un pedido. ¿Podrías añadirme al grupo un momento? Ella aceptó. Esperé a que la conversación bajara de ritmo y, sin previo aviso, publiqué la captura. No añadí ni una palabra. Ni explicación, ni comentarios sarcásticos, solo la imagen. Lo que ocurrió después fue revelador. El chat quedó en silencio durante casi 2 minutos, algo insólito en ese grupo donde siempre había alguien escribiendo. Luego apareció el primer mensaje. «Guau. 21 llamadas perdidas», escribió George. De inmediato, James comentó. Eso no suena para nada como alguien que fue abandonada y estaba asustada. En ese momento Chloe comenzó a teclear desesperada. Una ráfaga de excusas inundó el chat. Él está manipulando todo. Yo solo estaba preocupada por su seguridad. Pensé que le había pasado algo porque no respondía. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie podía conciliar la idea de una víctima atemorizada con la evidencia de alguien que había pasado toda la madrugada llamándome sin parar. La verdad era evidente, su relato se desplomaba frente a la prueba que yo había presentado.
Vi aparecer los 3 puntitos que indicaban que estaba escribiendo otra vez. Seguramente preparaba otro párrafo de mentiras para recuperar terreno. Antes de que pudiera enviar nada, escribí una sola frase. No voy a discutir. Crean lo que quieran. Inmediatamente pedí a Sophie que me eliminara del grupo. No tenía nada más que decir. El silencio que siguió fue casi liberador. Un par de horas después, comenzaron a llegarme mensajes privados. James me escribió primero. Perdón, hermano. Debería haber sabido que era mentira. Ella siempre ha estado interesada en el dinero. Luego recibí un mensaje de George. Lo manejaste perfecto. Si necesitas algo, cuenta conmigo. En cuestión de minutos, la narrativa que Chloe intentaba imponer había quedado destruida. Todo gracias a un simple pantallazo. El resto del fin de semana lo pasé en calma. Fui a caminar por la montaña, vi una película en el cine y disfruté de la tranquilidad. Creí que al fin lo peor había quedado atrás. El alquiler ya se había ajustado, mis amigos conocían la verdad y pensé ingenuamente que Chloe se borraría de mi vida. Me equivoqué. Lo siguiente fue aún más personal. La batalla se trasladó a mi familia. Había algo pendiente que todavía me quitaba el sueño, un reloj. Pero no era cualquier reloj, sino el de mi abuela, una pieza antigua, de diseño sobrio y de gran valor sentimental. Durante una gala benéfica a la que asistimos juntos, ella me había convencido de prestárselo. Nunca acostumbraba a ceder objetos de ese valor, pero Chloe me insistió diciendo que su vestido era perfecto y que no tenía accesorios que combinaran. Cedí, y ese fue mi error. Antes de la gran pelea le había preguntado por el reloj y siempre esquivaba el tema. La última vez me dijo: está en mi joyero, te lo daré la próxima vez que nos veamos. Claro que esa próxima vez nunca iba a suceder. Por eso, el lunes le envié un mensaje claro y directo. Chloe, necesito recuperar el reloj de mi abuela. Por favor dime cuándo puedo pasar esta semana a recogerlo. Su respuesta llegó una hora después. Estoy ocupada con el trabajo y la verdad, no me siento cómoda viéndote. Has sido muy hostil. No iba a dejar que jugara conmigo. Le respondí. No estoy pidiendo un encuentro. Solo quiero lo que es mío. Déjalo con el portero o dime cuándo estás en casa. No tardaré más de 5 minutos. La réplica me heló la sangre. No estoy segura de dónde está. Creo que lo he perdido. Leer esas palabras me produjo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía hablar de perder una reliquia familiar única? Era evidente que no estaba perdido, era un juego de poder, lo último que tenía para mantener control sobre mí. Pero yo no iba a rendirme. Ahí fue cuando decidí involucrar a mi hermana. Llamé a Emily y le conté todo lo que estaba pasando. Su reacción fue inmediata, estaba furiosa en mi defensa. Te lo advertí, Oliver. Te dije desde el principio que Chloe no valía la pena, me recriminó con firmeza. No me dejó responder demasiado antes de continuar. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Ya no vamos a pedir explicaciones. Vamos a ir directamente allí. Le contesté con cierta inseguridad. No nos va a dejar entrar. Pero Emily, con esa seguridad que siempre la caracterizaba, respondió con voz firme. Claro que sí. No querrá que los vecinos la vean negándole la entrada a tu hermana cuando estamos siendo perfectamente educados. No vamos a ser agresivos, vamos a mantener la calma, hablar con razones y no dar marcha atrás. Siempre había admirado la capacidad de Emily para enfrentar conflictos. Tenía una fortaleza que yo nunca había sabido imitar. Y, antes de salir, hizo algo que a mí ni siquiera se me había ocurrido, se puso a revisar las redes sociales de Chloe. Y ahí estaba la prueba, una fotografía publicada apenas el fin de semana anterior, donde aparecía en un brunch con amigas. En su muñeca, perfectamente visible, estaba el reloj de mi abuela. Emily guardó la foto en su teléfono y se aseguró de anotar la fecha de publicación. Después dio un paso más. Llamó a mi madre, que años atrás había hecho tasar todas las joyas familiares para fines de seguro. En menos de una hora, mamá le envió por correo electrónico el documento escaneado de la tasación del reloj, incluía la descripción detallada, el número de serie y su valor de reemplazo, cercano a los $5.000. Además, dejaba constancia de que provenía de la herencia de mi abuela. Emily imprimió tanto la foto como la tasación, y levantando los papeles, me dijo con firmeza. Ahora tenemos la ventaja. La noche siguiente fuimos hasta el edificio de Chloe, que en ese momento todavía compartíamos. Desde el vestíbulo marqué su número en el portero. ¿Quién es?, preguntó su voz a través del altavoz. Soy Oliver, estoy aquí con mi hermana Emily. Venimos por el reloj, y no nos iremos sin él, contesté sin alterarme. Hubo un largo silencio, hasta que escuchamos su respuesta. Ya te dije que no sé dónde está. Emily, sin perder la calma, replicó con un tono cortante y claro. Ábrenos, Chloe. O si lo prefieres, podemos tener esta conversación aquí mismo,
en el vestíbulo. Estoy segura de que al señor Thompson no le molestará escuchar lo que tenemos para decir. Mencionar al administrador fue suficiente. El zumbido de la cerradura sonó y subimos. Chloe abrió la puerta apenas un poco, con gesto de fastidio y vestida con un pantalón deportivo. ¿Qué quieren? Soltó con frialdad. El reloj, Chloe, dije, intentando mantener el tono sereno. Ella repitió, casi como un libreto aprendido. No lo encuentro. Voy a buscarlo el fin de semana. Emily no se molestó en discutir. Sacó su teléfono y le mostró la foto de Chloe usando el reloj en el brunch hacía apenas 3 días. El rostro de Chloe se volvió pálido de inmediato. Eso no prueba nada, balbuceó. Sin decir palabra, Emily levantó la copia de la tasación del seguro y señaló la línea que describía el reloj como una pieza heredada de nuestra abuela, con valor monetario significativo. Esto prueba que es un objeto familiar y que tiene valor. Y aquí tenemos pruebas de que lo usabas después de decir que no sabías dónde estaba. Esto ya no es un simple malentendido, Chloe. Esto es robo. Ella miró primero el papel, luego el rostro implacable de Emily, y toda su resistencia se esfumó. No había público a quien manipular ni amigos a quienes engañar. Estaba sola frente a los hechos. Cerró la puerta sin decir nada. Esperamos en silencio. 1 minuto después, volvió a abrirla y me lanzó el reloj a la mano. Su expresión era una mezcla de furia y humillación. ¿Contentos ahora? Escupió con veneno. Sí, respondí mientras revisaba el cierre para confirmar que no estuviera dañado. Lo guardé en el bolsillo y añadí con calma, gracias. Emily y yo nos dimos media vuelta y empezamos a caminar hacia el ascensor sin pronunciar una sola palabra. Sentía su mirada clavada en nosotros, pero no volví la cabeza. El peso del reloj en mi bolsillo me devolvió un enorme alivio. Era el último vínculo que ella tenía conmigo, la última carta que podía usar en mi contra. Y ahora se había terminado. El capítulo final de esta historia absurda llegó un mes más tarde. El contrato de arrendamiento de Chloe vencía a finales de octubre y M.R. Thompson ya me había informado que ella no lo había renovado. Me contó que intentó discutirle el aumento de la renta e incluso lo amenazó con demandarlo, pero él simplemente le mostró el contrato firmado y le explicó que solo cumplía las instrucciones del propietario. No tenía escapatoria. Para entonces ya había encontrado a los nuevos inquilinos, una pareja joven dispuesta a pagar el valor completo de mercado. Desde aquella noche en que recuperamos el reloj, no había vuelto a verla ni a recibir noticias de ella. El grupo de amigos se había resquebrajado un poco. Algunos la apoyaron, pero la mayoría optó por desaparecer y no involucrarse. James y algunos más se acercaron a mí, y empezamos a reunirnos por separado, lo cual era más que suficiente para mí. Una tarde de sábado estaba en una cafetería local, disfrutando de un libro junto a la ventana. Al levantar la vista, vi un coche aparcar frente al local, un Mercedes nuevo, exactamente del tipo que Chloe solía señalar con entusiasmo. Ella estaba en el asiento del copiloto. El hombre que conducía, alguien que parecía rondar los 50 y tantos, elegante pero con gesto molesto, bajó del vehículo. No podía oír lo que decían, pero sus gestos hablaban por sí solos. Él le reclamaba con impaciencia, mientras ella discutía con el rostro tenso y lleno de frustración. De repente, él pronunció algo que la hizo encogerse. Señalándola con un dedo, negó con la cabeza y entró al banco contiguo, dejándola en el coche, rígida y enfurecida. La observé solo unos segundos. No era compasión lo que sentía, sino una fría constatación: había encontrado a otra persona de mayores recursos, pero la dinámica era exactamente la misma. Su bienestar dependía del bolsillo ajeno, una vida frágil y estresante. Se veía atrapada. Terminé mi café, dejé unas monedas de propina sobre la mesa y me levanté sin prisa. Al salir, crucé la acera con la intención de dirigirme al estacionamiento. Para llegar a mi coche tuve que pasar cerca del Mercedes, y por un instante pensé en girar la cabeza, pero decidí no hacerlo. Chloe seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en su teléfono, como si buscara refugio en la pantalla para evadir lo que acababa de vivir. La rigidez en su postura me recordó a todas las veces que se había empeñado en controlar la narrativa de su vida, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. Yo, en cambio, abrí la puerta de mi Lexus con la sensación de estar cerrando una etapa. No encendí el motor de inmediato. Me quedé unos segundos en silencio, observando cómo el reflejo del sol se proyectaba en el tablero, y comprendí que lo único que importaba era haber recuperado mi tranquilidad. No había necesidad de confrontar, ni de demostrarle nada. Ella había elegido su camino, uno lleno de apariencias y dependencias, y yo finalmente había soltado el peso de esa historia. Ajusté el asiento, respiré hondo y arranqué. Me incorporé al tráfico, dejando atrás la cafetería, el banco y ese Mercedes estacionado. No hubo necesidad de mirar por el retrovisor, porque ya no quedaba nada allí para mí. Lo que importaba estaba adelante,
en la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, todo volvía a ser mío, mi paz, mis decisiones y mi vida.